Buenos días. Hoy es sábado 20 de marzo del año 2021. Les hablo desde Sabaneta, acá en Medellín, para mi pequeño editorial dirigido a quienes me conceden el honor de leerme y de escuchar a veces lo que mis pensamientos. Hoy tenemos un tema que ha surgido del mismo Consejo de Medellín, que está en sesiones ordinarias y que ha producido un documento que ha causado primero sorpresa y después rechazo entre los periodistas de esta ciudad, especialmente de quienes cubren esta fuente importantísima sobre la actividad ciudadana, sobre la actividad democrática. Sucede que hace pocos días la mesa directiva del Consejo, orientada por el edil Jaime Cuartas, expidió un comunicado acerca de cómo deben comportarse los periodistas cuando vayan al Consejo. Es un recordatorio corto en los cuales hay unos puntos muy claros, en los cuales se trata a los periodistas como personas desconocidas, como dignas de sospecha. Es que en estos tiempos tan difíciles y por los celosos que estamos, todos tenemos que ponernos pilas, me imagino yo. Pero de personas que llevan muchos, pero muchos años cubriendo sus fuentes y encuentran que van a ser tratados como extraños, con desconfianza y con una actitud poco amable, que no se compadece con el espíritu que repetimos democrático y de camaradería que siempre ha caracterizado al Consejo de Medellín como institución máxima de la expresión y de la palabra del ciudadano. Este documento tiene pocos puntos, como decíamos, pero en general dice que quienes vayan al Consejo como periodistas tienen que pararse y detenerse y esperar que les examinen los documentos para saber si son periodistas y luego someterse a una serie de condiciones de personal subalterno, de ujieres, de celadores y de demás personas que ayudan a los concejales para saber si a qué va. Tiene que decir a qué va y si va a entrevistar a un concejal, decir cuál es el concejal y por qué lo va a entrevistar y en fin una serie de preguntas que pertenecen entre comillas, a esto es entre comillas, a la intimidad de lo que el periodista le pregunta al entrevistado, o sea al honorable concejal que esté en ese momento siendo una persona muy importante y digna de ser entrevistada. En este memorando se dice que los periodistas ya no podrán circular por el Consejo como primero, por los pasillos, pues, no, ni riesgos. Y me imagino que no podrán ni entrar a los baños, pues. Y bueno, ni modo de que habrá tinto, como lo hubo generosamente hace meses, porque pues la pandemia es muy justificable. Pero el trato adusto, el trato impersonal, el trato nada amable para los comunicadores, para personas que llevan más de 10 años. Yo estuve 10 años cubriendo el Consejo. Creo que pocas veces falté y conozco las intimidades del Consejo de Medellín y logré llegar a tener relación con casi todos los concejales, siempre en términos de amistad, de camaradería, de mutuo respeto, ante todo de respeto tanto de uno como periodista con la persona que está siendo entrevistada como la fuente periodística y del entrevistado con el comunicador. Pues esto como que ya ha pasado a mejor vida, porque el documento ese en cuestión trata a los periodistas de una forma drástica, poco amable, casi diría yo que grosera, en la que se interviene y se dice, oiga, ¿usted a qué viene? ¿Quién es usted? ¿Por qué usted va a preguntar? ¿Y por qué se le ocurrió tal cosa? Oiga, ¿y usted por qué va a tomar esa fotografía? ¿O usted por qué va a tomar ese video? Oiga, en fin, todo policivo, netamente policivo. Eso no se compadece, vuelvo y lo repito, con la característica, la calidad humana, que yo la conozco, de los concejales de Medellín, que son personas siempre dispuestas y fueron puestas ahí por el pueblo de Medellín, fue precisamente por sus más altas calidades de relación con la comunidad.
Yo creo que ha sido una torpeza. Es increíble que el señor presidente del Consejo, el doctor Jaime Cuarta, se haya dejado meter ese gol tan metido, gol de fuera de lugar, siendo que es como él, una de las personas más modernas que hay en Medellín. Es un concejal que conoce más de cine que muchos, que conoce más de proyectos importantes de relaciones de comunicación internacional de Medellín con el mundo que muchas otras personas. Pero parece que esa es la herencia que dejó el anterior presidente, el doctor Bernardo, que no era muy amigo de los periodistas, es su forma de ser, es su temperamento. Una vez yo fui a entrevistarlo recién cuando los días esplendorosos primaverales de recién posesionado Daniel Quintero, y como él es prácticamente el segundo a bordo de esa candidatura, o de esa posición importantísima por la gran influencia que tuvo en ese triunfo. Él estaba presidente, yo fui a entrevistarlo y sería que se le giró la silla involuntariamente, giró y nos dio la espalda a varios comunicadores, como quien dice, uy, qué pereza. Y de todas maneras tratamos de hablar con él, pero fue como siempre ha sido, cortante, en distanciamiento, que ya parecía que ya sabía que iba a haber una pandemia, en fin, de la forma también muy mal educada. Pero ese es el doctor Bernardo, que es una persona de mucho respeto, es un médico muy prestante de la ciudad, uno de los más conocedores de la realidad social de la capital de Antioquia, en relación con las personas sin techo, etcétera. Y hay que respetar su forma de ser, porque es que, como dice por ahí en la canción mexicana, no somos monedita de oro. Eso sí es la verdad. Y el periodista no siempre será bien recibido. Pero yo pienso que llegó la hora de ponerle coto a eso, porque no merecemos ese trato. Los periodistas que me han comentado esto se sienten muy tristes de saber que en este momento son personas de segundo y de tercer orden. Y yo digo, vea, usted se va a hacer, pero en tal parte, a lejitos. Vea, usted no me puede mover. Mire, ahí lo están mirando, ahí lo están chequeando. Eso no pertenece a una sociedad actual, moderna, y a una democracia, sino a esos regímenes de terror, de abandono del trato humano, como son esos famosos que conocemos, comunistas y socialistas de ahora, como el vecino tenebroso y terrible que tenemos, el ignorante, ese chofer de bus que es presidente de Venezuela, o la época de la Alemania Oriental o de la misma Unión Soviética. No, pues eso ya pasó a la historia. Y además, como dijo un periodista, solo cuando se acercan las elecciones vuelven las sonrisetas, vuelven los abrazos, vuelven las invitaciones, pero la culpa va a estar en los mismos periodistas, porque si van a seguir dejándose comprar por una invitación a una empanada y a un café, y a palmaditas en la espalda, pues ahí van a seguir con las mismas. Entonces yo creo que es un error que se ha cometido, un error de procedimiento y de forma que puede y debe ser corregido, porque tenemos la mejor fe en estas que son personas de grandes calidades, lo repito, y tienen una responsabilidad muy grande para ayudarle a un alcalde que a veces se desorienta demasiado dentro de su propio ego y comete los errores que todos conocemos. Pero ahí, como dicen por ahí, todos por Medellín, vamos para adelante y vamos, lo importante es solucionando esa clase de problemática que no tiene razón de ser en nuestra sociedad. Muy buenos días, les habló Toniel Parra Arias, director periódico Alfa Noticias, Medellín.